Bueno, nada, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a cerrar el ciclo de los seminarios que hemos organizado este año 2022 sobre Centroamérica. Y vamos a hacer ahora explico un poco en qué va a consistir la sesión, pero hoy es un día muy abierto al debate sin demasiados sin ponentes, ¿no? Yo voy a hacer una breve reseña de conclusiones, aprovechando por una parte lo que se ha ido diciendo en los distintos seminarios y por otra parte lo que hemos sacado del cuestionario. El cuestionario eh, que responde a muchas inquietudes, nos deja también algunas pistas, aunque tenemos pocas respuestas y seguramente no es del todo representativo, ¿no? Nos vamos a basar en tres preguntas que ahora mostraré, pero que ha puesto Diego González, nuestro colaborador, en el chat. Eso es cuando yo termine de resumir mis conclusiones, eh, podemos entrar en debate en esas tres preguntas. Bueno, agradezco a todos la colaboración, como estamos casi todos los colaboradores, no me extiendo en eso. Vamos a cerrar el seminario hoy, pero luego vamos a hacer un documento de conclusiones que esperamos que alimente otras iniciativas que estamos poniendo en marcha o las que ustedes estén poniendo en marcha. Este es un seminario en el que nos ha apoyado la Unión Europea a través del proyecto ATPECA y también CEPAL México. Y que como el año pasado cuenta con el apoyo de un grupo de personas y luego con el apoyo generoso de ustedes que nos ayudan en las discusiones, a subir el nivel de las discusiones. Muy bien, unos anuncios muy poquitos unos breves anuncios, digo, antes de empezar. Voy a compartir la pantalla. Lo primero es que el jueves que viene, este es un anuncio preliminar porque nos falta poner el enlace Webex. Vamos a tener un acto híbrido en el que Juan Alberto Fuentes, que nos acompaña hoy, va a presentar su libro La economía atrapada, gestores de poder y Estado encadenado, el jueves a las 5:30, la semana que viene. Ya se lo vamos a mandar por correo para que tengan todos los detalles y el detalle del enlace también. Además, ya estamos, perdonen que les quiero enseñar tantas cosas, ya tenemos en las redes sociales, eso que les enseño es Twitter, pero está saliendo en Facebook y lo remitiremos por LinkedIn, alguna divulgación de los 4 seminarios anteriores, los banners que utilizábamos con los ponentes, alguna idea muy simplificada y sobre todo, aquí lo pueden ver, los vídeos de los 4 webinars que estarán también en el canal YouTube. Todo eso cuando los hayamos publicado todos, que lo vamos a hacer de aquí al martes que viene, les mandaremos el enlace de todos los vídeos. Son vídeos que tienen las sesiones completas. Si luego nos da tiempo, intentaremos editar algunas cápsulas que sean fáciles de ver con algunas de las ideas más interesantes. Eso un poquito más adelante. Muy bien. Bueno, pues hechos esos anuncios, voy a hacer ahora una presentación de las conclusiones de esta segunda fase de los 4 seminarios que hemos hecho. Y después de la presentación, como les decía, les vamos a plantear 3 preguntas como excusa para que nos digan todo lo que quieran sobre los debates que hemos ido teniendo y que yo voy a recoger hoy. Una es, bueno, no nos vamos a centrar en el diagnóstico de la crisis, que es un tema que hemos tocado este año, pero al que le dedicamos el ciclo del 2021. Estamos un poco más enfocados en las propuestas, pero para guiar el debate les proponemos estas 3 preguntas. ¿Es posible construir un proyecto de integración regional, transformador y auténticamente centroamericano? ¿Se puede hacer una propuesta de reforma institucional, esta que sufre el sistema ahora como representante del marco regional, del enfoque regional del desarrollo? ¿Se puede hacer una propuesta de reforma institucional sin que exista un proyecto de integración transformadora? Y en tercer lugar, les agradeceremos cualquier sugerencia sobre cómo seguir este ejercicio de análisis, de reflexión, de debate y de consenso académico que terminamos hoy.
Bueno, no me voy a detener nada en estas transparencias, solo quiero recordarles algunas de las conclusiones que sacamos el año pasado cuando nos preguntábamos cuáles son los determinantes del desarrollo y cómo podíamos definir la crisis de la región. Recuerden que hablábamos hacíamos una lista de problemas de la región: democracia, pobreza y desigualdad, Estado, modelos productivos excluyentes, inserción de bajo valor, vulnerabilidad, rol de las élites, inseguridad y violencia. Estuvimos discutiendo también sobre qué había en el escenario global para la región y dijimos hay dos cosas: una enorme incertidumbre en todos los ámbitos, y decíamos también que Centroamérica se enfrentaba a ella con muy poca autonomía, con muy poca capacidad de generar estrategias particulares, y y en los elementos del escenario había algunos positivos y otros negativos, ¿no? Hablábamos de los problemas de la gobernanza global, el regionalismo, nacionalismo y proteccionismo, nuevos paradigmas, el marco de relaciones externas con los distintos socios y esto que llamamos, que se llama la globalization. Algunos eran buenos, insisto, y algunos eran malos. Algunos han evolucionado en este año a peor y otros siguen en un nivel parecido. Decíamos también que era un momento, otra cosa que hemos repetido mucho este ciclo, que era un momento crítico para aprovechar las circunstancias para debatir y para hacer propuestas. Era un momento crítico para hacerlo, pero muy difícil por las dificultades que encontramos para generar procesos de diálogo. Y luego estuvimos discutiendo cuáles podrían ser los ejes del desarrollo y tocando estos temas. ¿Vale? Esto fue el año pasado. Este año nos queríamos centrar en temas más dirigidos hacia las propuestas. Y hemos definido varias veces algunos presupuestos de partida, ¿no? Uno es que las circunstancias de la región hacen equiparable este momento histórico al de los años 80. La gravedad del problema, aunque las manifestaciones son muy distintas, estamos en una circunstancia crítica comparable a aquella, que es una crisis regional que tiene manifestaciones muy diversas en todos los países, pero rasgos comunes. No se puede eh, entender el análisis de los problemas de cada país sin esta dimensión regional, y que nos parecía que la respuesta ante la crisis necesitaba también un cierto enfoque regional. Yo creo que es muy importante recordar que las circunstancias de los años 80 eran negativas también en términos de diálogo social, ¿no? Antes de que los presidentes se reunieran a hablar, parecía impensable que lo fueran a hacer, ¿no? Pensar hace unas cuantas décadas que Ortega, Azcona, Arias y Duarte y compañía se iban a sentar a dialogar y que de eso iba a salir un cierto fruto, pues era impensable. Y hoy estamos igual, pero algunas iniciativas regionales de carácter académico, político, externas, algunas internas, propiciaron que de repente en un momento se pudiera hacer, ¿no? Y nos parece que ese paralelismo puede ser inspirador. Bueno, y lo de los 8 países también nos parece un marco, pensando un poco en las diferencias que se han ido, en las diferentes iniciativas que han ido surgiendo en estos meses. Nos parece que hablar del Triángulo Norte o que dividir la región en el Triángulo Norte, en la Alianza para el Desarrollo en Democracia, pues genera una dinámica que es muy difícil que sea positiva, ¿no? Y luego hay países que pueden tener un impacto positivo en los problemas de los demás, ¿no? En el cuestionario que les hemos hecho preguntábamos, entre otras cosas, ¿qué países de la región estarían en condiciones de impulsar consensos, ¿no? En el marco he escogido algunos datos de los cuestionarios de forma desordenada, ¿no? Y bueno, pues muchos de los que respondíamos, insisto que ha habido solo 14 respuestas, de las 60 y pico personas que participan en esto de alguna forma, pues algunos mencionaban Costa Rica, Panamá y República Dominicana por su potencial capacidad. Es verdad que luego decían quién puede frenar los consensos, y los países más polémicos como Nicaragua, Salvador o Guatemala, pues ocupan también, han sido también muy mencionados, ¿no? Pero bueno, el enfoque de la región en los 8 países puede tener algunos
elementos positivos. Bueno, el primer seminario que hicimos es este, no me detengo en enumerarlo, ven las fotos de los y las participantes en el seminario. Yo he destacado algunas ideas viendo lo que habíamos ido hablando y valorando en los post seminarios. En este caso, algunas de las conclusiones principales, luego he movido algunas ideas porque se repitieron en varios seminarios, pero cinco ideas, ¿no? Una es que la naturaleza profunda de la crisis es compleja y es multidimensional, pero que si la tenemos que resumir se podría hacer hablando de la persistencia de un modelo económico que es excluyente y de un proceso de desmocratización, un proceso de crisis política que tiene también efectos excluyentes. A veces hemos hablado de esto yo mismo en términos de inesperados, ¿no? Como si la crisis hubiera aparecido de repente, pero como nos decía Alex en ese seminario, por ejemplo, y muchos de los que han ido interviniendo, es un proceso que lleva mucho tiempo en marcha, ¿no? Y que progresivamente ha llegado a su situación actual y hemos tenido un cierto despiste, inacción o pereza o miedo de intervenir, ¿no? Y ahora los problemas son muy grandes, ¿no? Hemos hablado de cambio climático, no teníamos muchos especialistas en el tema, pero ha aparecido todo el rato y dentro de los elementos de la crisis hemos hablado también, como en el ciclo del año pasado, de estados débiles, muy, muy vulnerables a los intereses de las élites centroamericanas. Y una cosa que decía especialmente Juliana Martínez Fransoni en este seminario es que, bueno, oye, cuidado que aparte de todos estos problemas hay un cierto margen de actuación. Ella lo formulaba así: la democracia no es una condición para hacer política social. Eso fue el primer seminario. En el segundo seminario, donde no participó Hugo, pero le hemos dejado ahí porque luego hemos visto algunos documentos promovidos por él en CEPAL México. Participaron José Antonio Sanaúja, Andrea Costafreda y Elaine como moderadora. Ahí les propongo este resumen en 4 puntos. Uno en el que insistía Andrea es que la gran recesión del 2008 y años posteriores y la pandemia dejaron un legado de desigualdad que compromete la legitimidad de las democracias en la región, y que ha hecho perder los avances que se habían producido en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Hoy discutiendo con los colegas, en particular con Alex, el tema de la democracia, discutíamos también eso. ¿Es una democracia que desilusiona o es una democracia que no puede funcionar en el sistema? Luego lo comentamos. Juliana también insistía en el seminario anterior, y aquí salió, a que era muy importante no dejarse comer el terreno por el discurso por la narrativa del déficit fiscal y de la austeridad, para que no fueran usados como excusa para no hacer nada. Y bueno, tanto la pandemia en el caso de la Unión Europea como en algunos casos en Centroamérica, como en las experiencias de Guatemala que mencionaba Juliana en el seminario anterior, podrían ser ejemplos, ¿no?, del margen de actuación que hay. Como estaba José Antonio Sanaúja en este seminario, nos preguntábamos si había esperanza de que una agenda más verde y más justa prosperara en lo multilateral, y aunque Centroamérica ha perdido mucho peso en el ámbito global y en el centroamericano, ocupa un lugar mucho más reducido, igual que Latinoamérica, en la política de la Unión Europea, por ejemplo, como nos contaba Sanaúja. Bueno, nos preguntábamos si lo multilateral puede ser un espacio amable para los intereses de la región y también para las iniciativas transformadoras que puedan surgir. Andrea hablaba y me ha parecido interesante rescatarlo, del antiextranjerismo, ¿no?, de las narrativas del antiextranjerismo que en algunos países de la región se usan ahora con mala intención en general, ¿no? No digo que no sea o sea, ya hay un debate que en general es utilizado con intenciones arteras. Bueno, eso es
el segundo seminario. Como estábamos hablando de agenda, aprovecho para rescatar algunos elementos del cuestionario. Cuando en el cuestionario hemos preguntado qué ámbitos pueden facilitar, son más susceptibles de consenso en la región, pues un segundo, son más susceptibles de consenso en la región, ha aparecido especialmente mencionado el económico, ¿no? Luego político, cooperación, pero digamos que hay una cierta querencia hacia la dimensión económica como aquella en la que es más fácil encontrar consensos. En el tercer seminario nos centramos un poco en la integración, ¿no? Habíamos hablado un poco de la naturaleza de la crisis en el primero, estuvimos hablando de los nuevos debates asociados a las agendas de recuperación ante la crisis y la pandemia, y en el tercero, una vez eh, explicados esos presupuestos, Gerald Solano, Elaine White y yo, moderados por Marisa, estuvimos hablando de integración. ¿Y qué ideas retomamos del título del seminario, que era ¿Cómo recuperamos la capacidad transformadora de la integración? Recuerden, insisto en el título porque la pregunta no era cómo resolvemos la crisis de la integración, sino cómo recuperamos la capacidad transformadora de la integración, y en el seminario eso quedó muy, muy claro, ¿no? Una cosa que repetimos varias veces es que no veníamos a hablar, ¿no?, que este ciclo no pretendía hablar de lo que pasa en la integración y de quién debe ser el secretario general y cómo se debe nombrar y si los consejos de ministros funcionan bien, si las instituciones son pocas o muchas. Todo eso está bien, todo eso es relevante, es muy importante, pero para hablar de integración conviene salirse de la integración, ¿no? No hablar el metalenguaje de la integración porque te hace la trampa de evitar los asuntos de fondo, ¿no? Decíamos también que la agenda actual es tan desproporcionadamente grande e inabarcable que tiende a deslegitimar a la integración. Es muy difícil que pueda dar resultados con esa lista tan larga de elementos. Y nos preguntábamos, una pregunta que es una de las preguntas centrales de este ciclo es, bueno, es la que formuló Alex en primer lugar, si la integración es un proyecto funcional para este modelo excluyente, para los intereses particulares, y por tanto no contribuye a la transformación. Esa es una pregunta central de nuestros debates, dado que tenemos un enfoque regional, dado que nos interesa a todos la integración. Y decíamos también, la otra pregunta es ¿cuál es el valor agregado de lo regional para evitar este proceso integral, en el sentido negativo, integral porque lo toca todo y un poco redundante? ¿Dónde está el valor agregado de lo regional? ¿Cómo conectamos las políticas y los objetivos y los intereses nacionales con los que se trabajan en la región? Y nos preguntábamos también, eso lo insistía especialmente yo, en el cómo, ¿no? Además de hacer un proyecto transformador, hay que pensar muy bien cómo se ejecuta, ¿no? Si es por unanimidad, qué pasa cuando un país echa el freno en alguna dimensión, eh, cuáles son los instrumentos de ejecución, cuáles son los instrumentos de financiación. Ese es un debate recurrente en cualquier proceso de integración, ¿no? Son los debates clásicos de la integración. Y bueno, aquí hay varias preguntas. No estoy recogiendo todo lo que hay en el cuestionario. Nos preguntábamos de todas estas iniciativas, donde metimos también algunos proyectos de cooperación que son más bien integrales, y por eso los recogíamos como si fuesen un plano, un programa, que no lo son. Hablábamos de Esquipulas 3, de la integración profunda entre Guatemala, Honduras, El Salvador, de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, del Plan de Desarrollo Integral de México y el Triángulo Norte, de los planes Harris-Biden, de la Unión Europea y del Fondo España-SICA, ¿no? Iniciativas grandes de naturaleza muy, muy diversa, ¿no? Y bueno, la más valorada en estas 14 respuestas fue la integración profunda, entiendo por su pragmatismo, ¿no?, por su alcance limitado y asequible,
y luego se señala Esquipú, la Alianza para el Desarrollo y Democracia y los programas de la Unión Europea y su volumen. Hicimos una pregunta que es muy difícil de sintetizar, así que no se asusten, luego les mandaremos esto sistematizado de alguna forma, ¿no? Pero preguntábamos qué 3 temas tienen potencial de acción regional en Centroamérica y ven, no sé, creo que se ve bien, comercio, prevención de desastres naturales, cooperación fronteriza, en salud, infraestructura, educación, cambio climático, desarrollo territorial. No lo leo, ¿vale? Se lo voy mostrando para no detenerme. Verán que la síntesis es fácil de hacer. Son temas más bien de corte pragmático, diría yo, ¿no? Más bien relacionados con lo económico y particularmente con lo comercial y fronterizo, ¿no? Quizás domina, no pretendo hacer una síntesis, pero bueno, cuando nos preguntan sobre elegir prioridades, este es el tipo de formulación que surge. Luego decíamos, bueno, pensando en estas iniciativas, ¿por qué habíamos propuesto las iniciativas? ¿En función de qué factores? Y nosotros habíamos propuesto estas categorías, que sean temas ya identificados, que, que dificulten o limiten la acción de los países si lo hacen por separado, que sean temas que tengan ya dinámicas comunes, transfronterizos o transnacionales, que promuevan el crecimiento económico, el empleo y el bienestar social, y que ya existan antecedentes de acción conjunta, ¿no? Y el más mencionado, como ven, es que sean ámbitos que promuevan significativamente el crecimiento económico, la generación de empleo y bienestar social, especialmente en los países y los grupos más vulnerables. Bueno, esto no es muy representativo, pero bueno, es interesante. Hablando también de recursos, por curiosidad, ¿qué instrumentos o fuentes de financiación piensan que podrían utilizarse para impulsarse? Surge la demanda de que sean recursos propios de los países, ordinarios o extraordinarios, y como en la pregunta siguiente, que habla del equilibrio de recursos propios y recursos externos, pues bueno, yo creo que podemos decir que los que han contestado quisieran una mayor contribución de recursos propios por parte de los países miembros del sistema, ¿no? Lo que tienen ahí son las respuestas, no es una escala uniforme, ¿eh? Los que han dicho 20, los que han dicho 30, los que han dicho 35, 40, 50 con un mínimo cofinanciado. Bueno, bueno, no me detengo en esto. Decíamos que si hubiera que tomar una posición ante el SICA, ¿qué hacemos? Una transformación radical construyendo otro proceso de integración, reformas profundas sobre lo que existe, la situación actual con algunas modificaciones y la suspensión temporal de algunos países. Uno es uno es lo más pertinente, no, perdón, 4 es lo más pertinente, uno es lo menos pertinente. Es difícil sintetizar el cuadro, pero vamos, hay posiciones, dos posiciones, ¿no? Los que echarían a Nicaragua seguramente y a algún otro país y los que quieren hacer una transformación. Bueno, y en el caso de los menos pertinentes, o sea, el caso de expulsar a los países que meten ruido están en los dos extremos. En la 2 y la 3, que son las propuestas moderadas, están un poco en la 2, en el nivel 2 y nivel 3 de pertinencia. Bueno, no está muy claro lo que haríamos. Proyecto, ¿verdad? Esto luego se lo mando también. Estos son temas que son más importantes. Eh, quizás lo podemos calcular con medias y se verá más claro. Hablábamos de que era más crítico para mejorar la eficacia del sistema, que es la pregunta en este caso.
y hablábamos de gobernanza, de marco institucional, de financiación del sistema, de agenda o de los intereses específicos de cada país. 5 es la máxima pertinencia. La gobernanza y el modelo de toma de decisiones parece muy pertinente para más gente, ¿no? Como ven ahí. Bueno, me salto esto. Para llegar al seminario cuarto, que es el de los actores, donde contamos con Laura Oroz, con Eris Herzberg y Benedict Bull, con la moderación de Vicente. Y bueno, aquí se introdujeron, me parece que este seminario introdujo muchos elementos novedosos, ¿no? Factores que no habían aparecido mucho, pero en cuanto a las conclusiones que podríamos sacar es que no parece que haya claro, que haya ningún actor escondido que pueda tener un rol protagonismo para generar consensos. No lo encontrábamos en ningún sitio, no lo encontrábamos en Estados Unidos, ni entre las élites. No hablamos mucho en este seminario de élites políticas, pero lo habíamos visto, ni entre los socios de la cooperación internacional. Pero sí se mencionaron algunos actores emergentes y hubo algunos debates, algunas ideas muy interesantes. Se hablaba de nuevos sectores empresariales, hablaba Eric de los migrantes que están en volumen elevado en algunas ciudades estadounidenses o europeas. Alguien mencionaba las administraciones locales. Hablábamos de experiencias de países que son relevantes y me refiero al caso de los empresarios que se habían resistido al orteguismo en Nicaragua, que nos mencionó Claudia Pineda, y bueno, algunos procesos que podrían crear condiciones favorables para el diálogo. Los actores externos tienen el potencial de apoyar procesos facilitadores del consenso, pero en todos los casos mostraban cierto cansancio ante los problemas de la región, ¿no? Y dificultad para reaccionar. Y también surgía la pregunta, un poco en clave en el debate sobre las sanciones que sugirió Eric, de qué hacer con los actores que bloquean. Los intentamos dulcificar, hay que expulsarles o castigarles o torcerles el brazo. Ese es un debate que quedó un poco abierto. Pero luego en las preguntas, y estoy ya casi terminando, ¿no? Nos preguntábamos, ¿quién obstaculiza los consensos en esta larga lista un poco heterogénea de actores? Y ahí los más señalados negativamente son los presidentes, ellos, no los gobiernos que están arriba, sino los propios presidentes. Los gobiernos, los empresarios nacionales tradicionales, lo que podemos entender como las élites, las organizaciones al margen de la ley, ¿no? Con las distorsiones que generan, los partidos políticos. Esos actores clásicos son los que obstaculizan los consensos, según las respuestas que tuvimos. Y cuando preguntábamos la alternativa, la pregunta complementaria es ¿quiénes pueden facilitar el consenso? Pues aparecían aquí pedíamos 5 a cada uno, o sea que tenemos 5 por 14 más o menos. Respuestas, pues hablábamos de los sectores empresariales emergentes, de la sociedad civil, de las ONGs y de la academia y la intelectualidad sobre todo, ¿no? También alguien mencionaba los gobiernos, por supuesto, ¿no? O los socios externos tradicionales. Nadie mencionaba a China, nadie, tampoco México parece muy mencionado. Bueno, este es un debate interesante. La Iglesia tampoco aparece como protagonista. Bueno, y esta era, no se ve muy bien las respuestas y yo no he sabido pelearme con los gráficos del Google Form, Marisa. Pero preguntábamos, bueno, qué tipo de procesos, de instrumentos o de mecanismos para el consenso pueden ser interesantes y el más, para generar diálogo, el más mencionado es proyectos específicos de interés para los países de la región, ¿no? Algún proyecto, pues estilo integración profunda o más sencillo, proyecto de infraestructuras o algún proceso de formación. Algo específico que ponga a la gente a trabajar en algo concreto y que propicie el diálogo. Y se mencionaba también la armonización de
de políticas en algunos ámbitos, ¿no? Esos fueron los más señalados. Bueno, y esto es el año pasado, cuando hicimos esta sesión de conclusiones, habían pasado 3 meses de los 4 seminarios. Esta vez han pasado solo una semana y entonces nos falta condensar un poco las ideas, pero a partir de estas 3 preguntas o de lo que ustedes quieran, lo que haríamos ahora es abrir el turno de debate para ir recogiendo más ideas y luego, ya que el equipo organice un poco las conclusiones. Yo voy a abrir mi sección de participantes y los que quieran pedir la palabra o levantan la mano en persona o señalan la mano que ofrece. ¿Quieren que comparta esto o mejor voy a dejar de compartir para vernos, verdad? Sí. Voy a detener el uso compartido. Ya saben que en la esquina superior izquierda pueden seleccionar si ven a la persona hablante o si ven la galería. Miguel, veo tu mano levantada. Adelante, Miguel Gómez. Bueno, muy buenas tardes y buenos días. Solo quisiera mencionar el tema que es la riqueza de estas conclusiones y el debate que se ha tenido en estos 4 eventos. Me parece que amerita como un siguiente paso eh, sacarlo de nuestro ámbito y llevarlo a enfrentar estas ideas a diferentes espacios que existen en Centroamérica, que todos los conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, los espacios de empresarios, de la sociedad civil en sus varias expresiones, ¿no? Academia, indígenas. Estoy pensando en el CCCICA, ¿no? Que también está un poco devaluado en estos momentos, pero sí hay mucho que se puede quienes pertenecen a estas plataformas podrían participar en seminarios donde se pongan a prueba todas estas ideas y vayan surgiendo conclusiones más ricas y más aplicables a la realidad concreta de estos actores, ¿no? En el caso los actores económicos está creo que se llama CIE, que es el del CIECA, la plataforma de las organizaciones empresariales del CIECA, y me parece que eso podría enriquecer mucho más. Yo pienso que, en mi impresión, que en este momento este debate está siendo llevado a cabo entre personas con más o menos un entendimiento homogéneo de la realidad, y ahora hace falta ponerlo a prueba con otros actores. Ahí me quedo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Miguel. Recuerden que tenemos por lo menos hasta las 1:30, ¿no? O sea que tenemos un largo tiempo. Hoy nos podemos dar gusto, no hay prisas. Pues Alberto y luego Claudia. Alberto, adelante. Gracias, Pedro. Lo que quería plantear es lo siguiente. Tanto en el ámbito nacional como en el regional, creo que necesitamos modificar la narrativa y tratar de avanzar hacia nociones más amplias en el ámbito nacional de democracia y en el ámbito regional de integración. En el ámbito nacional, creo que seguimos en nuestros países muy anclados a que democracia es sinónimo de votar cada 4 o 5 años. Y en el ámbito regional, que la integración es una integración básicamente ligada a la institucionalidad regional. Y creo que la posibilidad de salir un poco de la situación en la que nos encontramos y de tratar de modificar hacia adelante el estado actual de las cosas, tanto en lo nacional como en lo regional, implica ampliar la noción de democracia y de integración.
Y muy en la línea de lo que planteaba Miguel, creo que esto parte de avanzar en este momento con aquellos actores y sectores que históricamente han estado excluidos de estos procesos para generar un espacio de análisis, de discusión y de identificación de prioridades de acción conjunta, de acción regional. Creo que en las coyunturas actuales donde realmente los actores protagónicos hasta el momento de ese proceso de integración que han sido los gobiernos y los presidentes están en una condición, digamos, muy debilitada y sobre todo muy difícil de gestionar, ¿verdad? Cómo sentar a la mesa a un dictador con una persona que es demócrata o con otros padres que al menos están un tanto ambivalentes, y generar acuerdos en ese contexto me parece como muy complicado, pero creo que la posibilidad de avanzar con aquellos actores que tienen que ver más con la sociedad civil y con actores interesados en gestionar y actuar regionalmente en áreas de interés común, podría darnos un mayor arraigo del proceso de integración y, por supuesto, ir construyendo una agenda más allá de quienes ostenten en este momento el gobierno o la conducción de las instituciones regionales. Y un poco creo que el aporte, viendo ya las preguntas planteadas por Pedro, el aporte de este proceso o las acciones de seguimiento podrían ser espacios posteriores más temáticos que pudieran ampliar este grupo de personas y instituciones que hemos venido participando en estas primeras fases de seminarios para incorporar esas nuevas voces y tratar de darle un poco más de contenido desde el punto de vista de prioridades, de propuestas, de posibilidades o áreas de potencial acción regional. Gracias. Gracias, Alberto. Claudia, adelante. Muchas gracias. Siguiendo con la misma línea de mis antecesores, es como momento para dar un paso adelante, ¿verdad?, en esta discusión. Esto, como casi todos los fenómenos políticos, así es como casi una dicotomía entre qué proponemos, revolución o reforma, ¿verdad? O sea, en Centroamérica, en el SICA, revolucionar el SICA, pues prácticamente imposible. Entonces creo que tenemos que ser muy pragmáticos en eso, y también tenemos que ser pragmáticos en cómo organizar una discusión y toda esta propuesta que hace Miguel y que recoge Alberto de salir hacia diferentes sectores, regionalizar el debate, y también tiene que tener un fin. Entonces yo lo vería como un proceso de consulta, pero que al final nos debería de desembocar en alguna especie de propuesta, ¿no? Una propuesta del SICA del futuro, pragmático, gradual, sin pretender que vamos a tener voluntades que no existen. Yo creo que ya estamos pues hasta la saciedad de saber que vamos a tener gobiernos que no van a actuar como nosotros suponemos que deberían. Entonces creo que deberíamos de aterrizar más una propuesta de pistas para una integración factible. Pues no sé si transformadora, pero yo creo que al menos una integración factible, pragmática, que logre ir convenciendo a la gente de que lo regional tiene una importancia en su vida, que tiene una importancia para el desarrollo regional. Es decir, yo creo que el tema de ser, digamos, con los pies sobre la tierra es un tema que también nosotros debemos de considerar a la hora de hacer todas estas discusiones y debates, ¿no? Es decir, y mi punto fundamental es sí abrirnos
No sé cuáles son los planes de ustedes o de ATPECA o de los que estamos aquí, pero abrirnos a una especie de consulta para ir construyendo algo. No es consulta para que todos compartamos lo que creemos que debe ser, sino para hacer una propuesta. Gracias. Muy bien. Gracias, Claudia. Juan Alberto, adelante. Gracias y buenas tardes o buenos días a todos. A mí me pareció muy importante la conclusión que ya tenían, que se manifestó al principio de los seminarios, de que este es un momento crítico realmente para hacer propuestas, para reflexionar y para aprovechar, como mencioné yo la última vez, ese espacio centroamericano que todavía está abierto a nivel regional frente a espacios nacionales que están cerrados, ¿verdad? Entonces, me parece fundamental desde una perspectiva académica y política aprovechar ese espacio centroamericano. Y entonces ver a Centroamérica como región, no solo como una suma de países. A partir de eso, yo tendría una visión dual, casi que esquizofrénica, sobre dónde caminar. Creo que por una parte tenemos esa integración de mercados más o menos exitosa. Hablábamos la otra vez de las tres vías de integración que Monet mencionaba, ¿no? Por la vía de los mercados, de las instituciones y de los recursos. Y creo que más o menos hay cierto consenso de que Centroamérica sí ha avanzado en términos de esa integración de mercados, de bienes sobre todo. Yo creo que se puede ir pensando también en términos de integración de servicios, no con listas negativas, sino que más bien positivas. En fin, no me voy a meter al tema ahí técnico. Y donde ahí se puede pensar en esa combinación de tecnócratas, empresarios, en fin. Yo, por cierto, no soy partidario de la opinión de que esa integración solo favorece a los poderosos, a los grandes. Y creo que ahí se merece un estudio serio, pero sí hay evidencia de que hay mucho pequeño y mediano productor. Y ahí me remito al caso de Guatemala, ¿verdad? Con pequeños productores agrícolas que exportan a los países vecinos, que son beneficiarios de esa integración de mercados. Entonces creo que ahí se puede pensar en algo realista y que se puede profundizar. Creo que hay que tomar en cuenta la experiencia sudamericana de politización negativa de la integración y en este caso más bien mantener una visión casi de neutralidad y de ir avanzando con esa visión pragmática. Sin embargo, creo que eso no es suficiente. Aquí paso al segundo eje, donde yo sí creo que hay que entrar a una visión cuestionadora, de una visión ya que contemple cuál va a ser la Centroamérica del futuro, una visión que contemple también una nueva estrategia de desarrollo, ¿verdad? Y que haga que sea esa integración sea funcional a esa nueva estrategia de desarrollo. Y creo que ya tenemos síntomas de esa estrategia nueva de desarrollo con toda la crítica que hay al modelo neoliberal en particular. Y ahí, de alguna manera, estoy recordando lo que ocurrió al principio de la integración en los 50, ¿verdad? Donde se integró el tema de sustitución de importaciones con el tema de integración. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo similar ahora, pero con una nueva perspectiva estratégica. Y no como se hizo después de los acuerdos de Esquipulas, donde no se logró realmente conciliar la integración con lo que era la apertura, la desregulación, etcétera, y donde tuvimos una iniciativa política por un lado y una económica por otra, y más bien para mí fue un momento en que se debilitó muchísimo la integración. Entonces yo creo que el desafío ahora, pero es un desafío más bien académico, de sociedad civil también, de mucho debate, con una visión de largo plazo, podría ir por ahí. Lo último es que en relación a las instituciones, yo lo dejaría para después. Las instituciones tienen que corresponder a una estrategia y esa estrategia todavía no está bien definida. Entonces yo no le daría prioridad a ese tema. Y ahí me quedo. Gracias. Gracias, Juan Alberto. Pues ahora William, adelante. Juan Alberto acaba de publicar un libro que presentaremos el jueves. William tiene uno en cartera también, ¿no? A punto de salir.
Y CEPAL, Sí, ya les mandé los documentos de CEPAL, o sea que tenemos cada vez más insumos para esto. Adelante, William. no, gracias. Yo escuchando justamente las últimas palabras de Juan Alberto, creo que en efecto quizá parte del problema que nos tiene aquí sentados es que Centroamérica como que está padeciendo desde hace varias décadas una suerte de orfandad con relación a su futuro. O sea, quieras o no, a lo largo del siglo XIX, los países le apostaron a un proyecto de diversificación de la agricultura de exportación que no requería o que no, sí, no requería de la integración como un instrumento de política económica importante, ¿verdad? Y por eso es que prácticamente no hubo necesidad, los esfuerzos que se hicieron fueron más de índole política, ¿verdad? Sin embargo, con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ahí sí la integración jugaba un papel central. Y el problema es que después de que algunos dirán se agota o otros dirán que se abandona el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, lo cierto pues es que el modelo que le sucedió, que supuestamente era de atracción de inversiones y promoción y diversificación de exportaciones, no terminó cuajando, ¿verdad? Y entonces a mí me parece pues que la región está sin visión de futuro, por lo menos a veces ni siquiera, tal vez individualmente habrá diferencias, ¿verdad? Algunos países se han logrado mayores avances en términos de cómo se visualizan 20 o 30 años atrás, pero como región definitivamente no existe una visión. Y lo que existe al final de cuentas es una realidad que se ha ido imponiendo y que a mí me parece que ha sido inadecuadamente estudiada, que es el tema de la migración. En realidad, yo ciertamente creo, ¿verdad? Y de alguna manera ese libro que estoy próximo a publicar proporciona bastante evidencia al respecto, pues es que la ineficacia de las propuestas de política que se continúan haciendo en la mayoría de nuestros países parten de diagnósticos que ignoran, menosprecian o minimizan el impacto de las migraciones. Entonces, en otras palabras, se trata de políticas pensadas para países diferentes, ¿verdad? A los que suponen los formuladores de política y a veces también a las mismas recomendaciones que hacemos desde el ámbito intelectual. Ciertamente, las migraciones, ¿verdad? Sobre todo en el Triángulo Norte, han activado una fuente, quizás la fuente de divisas más estable desde su constitución como república. Aseguran ingresos a cerca del 20%, ¿verdad?, el total de hogares. En el caso de El Salvador representan más de la cuarta parte del tamaño de la economía. Y quizás lo más importante, le han reducido enormemente al Estado los requerimientos en materia de política social, ¿verdad? Y casi que se han consolidado también como el factor más eficaz para el combate a la pobreza y a la disminución de los niveles de concentración del ingreso y de la riqueza. Por otro lado, han activado un auge en el consumo y en el turismo sin precedentes. Aunque también en el otro ámbito se han activado una serie de círculos viciosos, ¿verdad? Tanto en el ámbito de la economía, al volverla menos competitiva y con menor capacidad de generar trabajos decentes, ¿verdad? Como también en el ámbito de la violencia, pues porque al final de cuentas también ha fracturado fuertemente las familias. Yo les decía que en el caso de El Salvador, 37 de cada 100 menores de 18 años viven sin su padre, sin su madre o sin ambos. Y 27 se consideran abandonados por al menos uno de ellos. O sea, es un modelo, al final de cuentas, porque termina siendo un modelo perverso, ¿verdad? Pero que por otro lado, o sea, genera, llamémosle así, entusiasmos particulares, ¿verdad? Para la gente, para mucha gente, es como el mecanismo más eficaz de mejoramiento de su situación socioeconómica. Entonces, mientras no se genere en la región una alternativa a las migraciones como mecanismo de mejora en su situación socioeconómica, como que vamos a seguir en llamémosle, en esta realidad como contradictoria. Y lo digo contradictoria porque probablemente uno lo que visualiza son mayores contrastes en términos de quizá de exclusión social, así, ¿verdad? Pero por otro lado,
uno ve en los territorios, ¿verdad? Más dinero circulando que nunca, pero con una política que está prácticamente inadaptada a la realidad que se está viviendo. Si por lo menos fuéramos capaces de decir, miren, vamos a apostarle a hacer de Centroamérica un centro productivo y logístico de importancia mundial, con todo lo que eso pueda significar en términos de política industrial, en términos de política de transporte y de logística, de mejoramiento del sistema de aduanas, de consolidación de la unión aduanera, etcétera. Probablemente entonces estaríamos en una situación distinta, pero hoy por hoy yo lo que visualizo es una situación de orfandad, y de orfandad en donde yo creo que nosotros también tenemos responsabilidad, porque al final de cuentas tenemos la responsabilidad de parir ideas, ¿verdad? Y si bien es cierto que al final de cuentas depende mucho de hasta dónde los líderes políticos son capaces de asimilarlas, me parece pues que también nosotros nos estamos quedando cortos. Gracias. Gracias, William. Aprovecho para saludar a Diana, Carmen Rosa, Pedro y los que se han incorporado después. Y a Elaine, que no la veía. Alex, es tu turno. No te oímos. Pareces con el micro cerrado. No, decía que uno quería recordar un poco el objetivo estratégico de estos seminarios, que yo creo que ya va saliendo aquí algunas cosas, porque es bueno tener en la mente para no distraernos y para centrarse en algunas cosas fundamentales. El objetivo era, obviamente, analizar la integración, pero la idea era hacerlo desde una perspectiva diferente, como ya se ha dicho acá. Es decir, sacar la discusión de la integración de la narrativa tradicional en que se está haciendo. Ese es un objetivo fundamental de estos eventos. Y yo creo que la discusión de ahora y las conclusiones que tenía Pedro, en parte lo hemos logrado. Porque una de las cosas que no queríamos que pasaran en estos seminarios es discutir, por ejemplo, que la discusión se diera alrededor del SICA. O sea, ¿qué hacer con el SICA alrededor de los presidentes, alrededor de... Es una discusión eterna que nunca se sale de eso. Y nosotros decíamos, no, estos seminarios deberían de sacar esa discusión, aunque es importante hacerla en algún momento, pero que lo fundamental fuera esta vez vincular integración en el SICA, la institucionalidad, con una estrategia de desarrollo, es decir, reivindicar su dimensión transformadora como ya hemos hablado. Es decir, ya se mencionó aquí, en los 50, 60, al menos en el papel, la integración tenía una dimensión transformadora. Era el vehículo para transformar las sociedades, etcétera, etcétera. Hemos dicho que al parecer esa dimensión transformadora se perdió en los últimos tiempos. O como decía Wilbert Thomas en una discusión, ¿no? En otro espacio, la integración centroamericana se murió con el TLC. Él se refería a esa dimensión, a esa dimensión. Entonces, yo creo que el tema que nos ocupa y que deberíamos empezar hacia adelante es cómo seguimos con esta discusión para incidir, para plantear los nuevos puntos de debate sobre la integración. Creo que esa es una labor académica. Es decir, ¿cuáles son los puntos de una nueva narrativa, de una nueva forma de ver la integración? Yo creo que esa es una cosa fundamental que aquí han salido ya algunos temas. Lo otro es, voy a pasarme el escepticismo, porque alguien dijo, creo que Miguel, que aquí tenemos mucho consenso. Yo creo que aquí tenemos unas diferencias absolutas con respecto a ciertos temas, lo cual es bueno, porque de eso se trata, ¿no? La discusión académica. Pero hay un tema que creo yo que lo damos por hecho, pero yo creo que tenemos que avanzar. Aquí ya salió el tema de que hay que lanzar iniciativas desde la sociedad civil, en algunos espacios regionales, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual todos estamos de acuerdo. Pero también en estos seminarios han surgido 2 o 3 temas que plantean desafíos para avanzar en eso que se está proponiendo aquí ahora. Voy a mencionar 2 o 3. Uno,
esa imagen que nos decíamos la vez pasada, ¿no? De que Centroamérica se encuentra en una profunda soledad, ¿no? En realidad no es parte de la agenda internacional del interés casi de nadie en este momento, a diferencia de la crisis de los 80. Entonces, los cooperantes que antes, ojalá que se animen en el futuro, pero ahora, que antes eran un factor clave para mover acuerdos, con su gestión de conocimiento, con sus recursos, con su gestión política, para impulsar procesos de diálogo, ese actor, al menos ahora no lo tenemos. Pero tampoco tenemos, como se ha dicho en los seminarios y como aparece en una de las conclusiones que dijo Pedro, tampoco tenemos actores centroamericanos en este momento pareciera ser capaces de impulsar procesos serios de convocatoria sobre diálogo social y político, comenzando por los gobiernos. Entonces, una pregunta que creo que tenemos que reflexionar es, ok, si proponemos espacios de diálogo, si creemos que hay espacios posibles, una pregunta que hay que enfrentar es, bueno, ¿quiénes son los actores que la impulsan? Porque si no damos ese paso, estaremos, creo yo, en el voluntarismo casi puro. Es bueno el diálogo social, es buena la democracia, pero el problema es que no hay democracia. Entonces, creo que hay un tema importante. Y el último, que ya lo levantaron varios, es lo que decía William, o sea, y lo que Juan Alberto, ya lo hemos discutido en otras cosas, es el problema que en Centroamérica, y por eso la pregunta del auténticamente centroamericano. Porque si uno revisa desde mediados del 85 hasta el 2008, cuando la crisis, ¿no?, que hubo un proyecto hegemonizador ideológicamente e intelectualmente, que era el paradigma neoliberal, y no solo en Centroamérica, casi en el mundo. Y a raíz de ese proyecto hegemónico, que no era centroamericano, pero que fue utilizado por los factores de poder en Centroamérica para hacer sus proyectos, era un proyecto hegemónico desde afuera. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque generalmente las propuestas de cambio en Centroamérica vienen de afuera, son actores externos que las impulsan. Llámese los organismos internacionales, llámese Estados Unidos en el momento, llámese la Unión Europea, quien sea, pero generalmente vienen de afuera. El problema, y ahí creo que concordamos, es que ahora, por la crisis mundial que hay, también los proyectos de afuera están faltos en este momento de Centroamérica, ¿no? Es decir, yo siempre lo digo, ¿no? Los organismos internacionales ahora les da vergüenza, al menos públicamente en Centroamérica, plantear lo que planteaban hace poco, antes del 2008. La privatización a rajatabla, la reducción del Estado a rajatabla, hoy les da vergüenza. Y eso está bueno. Está bien porque da un espacio para hacer cosas. Pero el problema es entonces, imagínense, la soledad no es sobre el acompañamiento político, es una soledad de proyectos de cambio. Por eso creo yo que es importante plantear el tema de la integración como un posible elemento de transformación. Y ahí va a salir ahorita un trabajo que hice para CEPAL sobre modelos económicos y tipos de capitalismo, pero quiero terminar para provocarlos con la cita que yo pongo cuando se analiza el tema de la integración. Una cita de Alberto Torres Rivas de 1970. ¿Se imaginan ustedes? O sea que la integración estaba fresquita en los 60, todos los cambios y todo lo bueno que tenía. Y él hace una pregunta relevante que yo creo que es importante para nosotros. 70 años después, él dice, sí, como consecuencia de las fuerzas sociales y políticas que dirigen hoy día la sociedad centroamericana, no hay desarrollo social, ni menor dependencia del centro hegemónico, ni tampoco efectiva democratización política. ¿Para qué entonces la integración centroamericana? Más allá de que esté de acuerdo o no, yo quiero decir que esa pregunta es relevante porque hacia adelante, en un proyecto futuro, la pregunta es, ¿para qué la integración centroamericana? ¿Para reforzar el status quo
para reforzar los proyectos de afuera o pensar en una integración enmarcada, vinculada a un proyecto centroamericano de desarrollo. Eso creo que ahí está un tema absolutamente sustantivo y creo que por esta línea podemos nosotros, desde este grupo y otros, ir levantando, ir siendo incómodos, haciéndolas por lo menos. Yo esperaría que de este seminario hacia adelante, por lo menos comenzar a hacer, no las preguntas correctas, pero sí otras preguntas. Comenzar a hacer otro tipo de preguntas que no se han hecho hasta ahora. Porque si seguimos preguntándonos lo mismo, no vamos a salir de esta crisis. Gracias. Muy bien, gracias, Alex. Pues bueno, vamos perfilando algunos temas de coincidencia, ¿no? O algunos enfoques. Tiene la palabra pedida Marisa, pero no sé si alguien más no ha encontrado la manita y quiere hablar. Bueno, pues adelante, Marisa. Y Bueno, luego pues Jorge Mario. me siento un poco como muy osada, porque con este nivel de intervenciones voy a hacer un mínimo aporte, creo, muy, muy mínimo. Me parece muy interesante, engancho con lo que decía ahora Alex, de integración para qué, pero también con lo que antes señalaba Juan Alberto de la región como espacio abierto. Y me parece un elemento clave, sobre todo si lo llevamos a lo que yo creo que podemos casi consensuar a tenor de tanto de las 14 respuestas del seminario como de los debates y demás, que es tanto en términos de agenda, la agenda política es un problema, es un obstáculo. Se prioriza, estamos viendo que planteamientos de agendas económicas o agendas sociales, ambientales, tienen mucha más proyección que esa agenda política que limita, que obstaculiza, que frena. Y en términos de actores no digamos. En términos de actores, el tenor de los resultados del cuestionario, pero también del debate, es el problema son las élites políticas especialmente, pero también las económicas tradicionales. Me voy a poner entonces en el otro lado. Es decir, asumimos que donde tenemos el gran problema es en el tema político, donde tenemos oportunidades es en los otros ámbitos, ¿no? Y que tenemos ahí, y creo que también ahí todos lo marcamos, un tremendo problema en el ámbito político por el deterioro democrático, llamémosle X. No entremos, no merece la pena mucho, creo, entrar en el debate si estaba mejor, si es más deterioro o menos, o si es que estaba mal siempre o cómo es, pero lo que tenemos es una realidad que es que, digamos, el sistema democrático, especialmente en la región y especialmente en algunos países, pues brilla por su ausencia en algunos casos y ahí tenemos un enorme deterioro y demás. Entonces yo creo que ahí donde hay un elemento que mirar es cómo contribuimos, así sea con toda la humildad de este ejercicio, o cómo ayudamos a que otros contribuyan a conformar actores, a fortalecer ciertos actores, porque resulta que sí identificamos que en el ámbito del empresariado emergente podemos tener algún atisbo de esperanza, que en el ámbito de actores sociales puede, puede ser, necesitan especialmente el espacio regional como espacio abierto, como espacio, digamos, frente a la cerrazón nacional. Insisto, en esto hay diferencias, como es obvio, pero bueno, que ahí tenemos también elementos importantes para todo lo que tiene que ver con esos actores sociales de diverso tipo y que lo que también creo que consolidamos como respuesta es no están suficientemente, no hay actores con suficiente capacidad para, digamos, construir proyectos, pero sí se puede ayudar, apoyar a la conformación y al fortalecimiento de esos actores. Y se están identificando espacios en el ámbito de lo académico, en el ámbito de las ONGs o en el ámbito de los sectores económicos más nuevos, etcétera. Pues habría mucho para hablar de eso. Y eso lo ligo con los que realmente pueden ayudar en ese proceso, que son los actores externos. Quizá con la modestia de esta iniciativa sí se puede ayudar a convencer o a seducir a los actores externos, que con el argumento de participar en todo el tema del debate sobre la democracia, con un poco el reposicionamiento de la región, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito europeo, bueno, pues de alguna manera
que contribuyan a esa generación de espacios de diálogo que a su vez sirvan para conformar actores o por lo menos para crear espacios regionales que, como hemos creo que concluido, es una de las oportunidades más allá del modelo de la integración existente, más allá del SICA. Es decir, simplemente yendo al ámbito de lo regional y poniendo el foco en esa idea de contribuir a fortalecer actores en aquellos donde hay pues eso, un rayo de luz, por lo menos, ¿no? Que además lo están reclamando precisamente por ese cierre, esa exclusión a nivel democrático, a nivel nacional. Entonces, bueno, ahí dejo mi aporte. Muy bien, muchas gracias, Marisa. Pues hay dos palabras más, Jorge Mario Martínez y luego Elaine White. Adelante, Jorge. Gracias, Pedro. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Súper interesante. La verdad es que me cuesta mucho agarrarse por dónde empezar, pero voy a empezar por un elemento que mencionó Alex. Alex decía, hubo un proyecto homogenizador, digamos, el proyecto neoliberal, exógeno, ciertamente, no era endógeno de la región, venía de, no sé, de Chicago, Nueva York, de Washington, yo qué sé, pero ciertamente lo hubo. Vamos, no vamos a profundizar ahora si eso afectó o iba en contra de la dinámica de la integración centroamericana, pero lo hubo. Eso ayudó a tener un para qué de la integración. Yo voy a decir en qué sentido. O sea, cuando todos teníamos una idea común de que había que firmar TLCs, que había que liberalizar la economía, que había que facilitar el comercio, o sea, puso metas de una agenda exógena, pero había una agenda. También la hubo antes. O sea, la propuesta de CEPAL de la integración y la industrialización también pertenecía a una agenda que era exógena, by the way, ¿verdad? Era una agenda que también tenía mucho sentido en Europa, en la reconstrucción y en la creación de la comunidad económica. O sea, al final era parte de una ola, si se quiere así. ¿Por qué subrayo esto? Porque eso yo creo que sí estamos en un momento de orfandad, pero no solamente Centroamérica, es el mundo entero. Estamos en un momento de que no sabemos cuál es la nueva ola, no sabemos cuál es la agenda hegemónica. Pareciera que estamos dando por enterrado aquella época neoliberal y aquellas políticas que marcaban el norte de la agenda global y no sabemos muy bien para dónde va la cosa. Y eso nos afecta a todos, al mundo y a Centroamérica y a Europa, ¿verdad? Pareciera que por ahí se discute que las cadenas de valor van a ser más cortas, que por lo tanto la regionalización tiene sentido, ¿verdad? Pero todavía no ha cuajado, o sea, estamos discutiéndolo. Y eso es parte de la discusión centroamericana, pero también parte de la discusión global. ¿Por qué digo toda esta historia, toda esta perorata? Porque eso nos hace muy difícil a los centroamericanos definir una agenda propia y decir, esta es nuestra agenda, cuando ni siquiera la agenda global está definida. Estamos en un momento de incertidumbre. Por esa razón, ahora sí paso al segundo punto, por esa razón creo que es importante, o que una salida a este momento de incertidumbre es escoger áreas concretas de trabajo de corto plazo, ir a áreas concretas donde la integración sí tiene efectos y se puede trabajar. Juan Alberto nos decía, bueno, hay una integración comercial que funciona, y sí es cierto, y hay un área incompleta de esa integración comercial, hay varias áreas incompletas de esa integración comercial. Una de servicios, pues eso puede ser una agenda de corto plazo, de un área en la que se puede trabajar. Aduanas, facilitación, o sea, hay una serie de cosas vinculadas a la agenda comercial en la que se puede trabajar. Pero luego hay otras áreas en las que yo creo que también puede haber interés regional, en las que se puede trabajar. Es decir, William nos decía, migración, es un tema que a todos nos afecta. No tenemos consenso cómo abordarlo, pero es un tema de interés regional. Entonces yo creo que hay un tema ahí evidente que nadie puede ocultar. Medio ambiente también, o desarrollo fronterizo. O sea, podemos hacer una lista. Lo importante es que son temas en el que en el corto plazo puede haber un consenso en el sentido de que son intereses. El consenso es no en el para qué o en el cómo, sino en el que hay un interés regional. O sea, la región tiene un interés en esos temas. Y
Y eso nos facilita un poco saltarnos esa gran discusión sobre el proyecto grande, el proyecto hegemónico, si se quiere el proyecto político, porque todavía está bastante indefinido. Y en ese sentido, yo diría, retomaría el tema de fortalecer actores. Si uno identifica áreas de trabajo puntuales de corto plazo, tal vez sea fácil identificar actores que trabajan en esas áreas en el corto plazo. Qué sé yo, si decimos vamos a fortalecer el comercio de servicios, bueno, podemos identificar actores privados, por ejemplo, que están interesadísimos en el comercio de servicios. Desarrolladores de software hasta telefónicas, comercio digital, y de la mano va la logística. Digamos, uno podría, a través de las áreas, identificar actores vinculados a esas áreas. Qué sé yo, el tema de medio ambiente, desde ONGs hasta academia, hasta empresas vinculadas con las industrias novedosas, digamos, vinculadas al medio ambiente. Y entonces uno podría hacer una lista de actores y comenzar a fortalecerlos desde la academia, del debate, darle voz. Y quiero terminar con algo que mencionó Juan Alberto, que me parece muy importante, y es no politizar. Es decir, la experiencia de Mercosur, por ejemplo, por poner una, pero podemos buscar otras, eh, nos dice que podemos llegar a un impasse. O sea, si queremos solucionar temas políticos nacionales desde procesos de integración, yo creo que vamos a fracasar, o sea, vamos a llegar a un impasse. Entre otras cosas, porque vamos a llegar a la discusión de la soberanía nacional versus lo regional, y, y tenemos conflictos que no vamos a poder resolver desde esta instancia, y menos con la institucionalidad actual. Entonces yo diría, no politicemos todo. De por sí, cuando uno se mete a hablar de comercio o de medio ambiente, hay un debate político de por medio, pero no nos metamos a democratizar desde este espacio, porque yo creo que ni tenemos la fuerza y estamos llamados a, a fracasar, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Pues ahora tiene la mano levantada Elaine. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Ahora yo estoy de este lado, Pedro, pero solo por unos días. Muchas gracias y buenos días. Buenos días a todos y buenas tardes. Yo creo que lo que yo quería contribuir está muy ligado con lo que planteaba Jorge Mario, pero igual yo también estoy viendo el tema del proceso político, no el tema digamos, del proceso político institucional, del funcionamiento, que evidentemente es muy importante, sino que es que la integración es un proceso político y la transformación y darle a la integración una dimensión transformadora. Uy, hemos perdido a Elaine. Justo en el momento. No sé si alguien, mientras regresa Elaine, ¿alguien quiere intervenir? ¿Hay alguien en fila? Está Miguel, Pedro. Ah, Miguel. Adelante mientras vuelve Elaine. Sí, yo quisiera regresar al tema básico de la democracia, porque mi observación personal es que se ha abandonado el tema de la formación en valores democráticos en los países. Antes lo hacían los partidos, Costa Rica era famoso por eso, y lo hacían de alguna manera con recursos de filiales internacionales de determinadas corrientes políticas, ¿verdad? Eso se abandonó hace algún tiempo, y me parece a mí que esta ausencia de promover valores democráticos, sobre todo en la juventud, es lo que también hace que el sistema político esté totalmente vulnerable.
Eh, Vi hace como un año, en medio de buscar algunas cosas para Nicaragua, vi un trabajo que estaban haciendo en Costa Rica que le llamaron Demo Lab. Arrancó con una gran fuerza, ahora lo he visto con menos perfil, pero me parece que este tipo de cosas de levantar desde abajo, desde la juventud, de masificar, digamos, los valores democráticos, es fundamental para el futuro. Y ahí me quedo. Sigo escuchando atentamente el resto de los temas económicos y que son muy ricos y donde yo creo que hay muchas cosas que se puede hacer. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Elaine, no sé si has vuelto. Bueno, pues Carmen Rosa, estamos muy pendientes de ti, Carmen Rosa. Ay, bueno, Perdón un segundo, no sé si Elaine... a ver si Elaine, después hablo yo. ¿Está Sí, Elaine ya? Sí, ya está. Elaine, Dale. es que te hemos perdido, no te oímos ahora y tienes el micro abierto aparentemente. Enchufa y desenchufa el micro o algo así, ¿no? Esas cosas con las que se resuelven los problemas. No, todavía no. No. No, quizás tienes que cambiar de dispositivo de micrófono, quiero decir, que entra en silenciar a ver si te da otras opciones de micro o vuelves a elegir. Y se produce el milagro de la reconexión. Algo oímos, ¿no? No, no eres tú. Vale, pues Carmen Rosa, adelante. Te decía que estábamos hoy muy pendientes de ti. Sí, bueno, menos mal estoy aquí, si no, Sí, no podría afortunadamente. estar hablando. Sí. Sí, bueno, pues sí, en mi caso se precipitó en este tema de Guatemala lo que temíamos, ¿verdad? Pero pensábamos que iba a postergarse porque realmente es un caso construido para afectar. En este caso también está vinculada la hermana de Helen Mack. O sea, está vinculada porque la vincularon, ¿no? Entonces sí es... y tiene mucha relación con algo que ayer dijo el presidente que fue muy, muy terrible, que dijo que la lista Engel no servía de nada, la lista Engel, y que él iba a hacer su propia lista del sopilote. El sopilote en Guatemala es ¿cómo le llaman acá? El buitre. El buitre. Pero sin embargo tiene un antecedente porque esta lista del sopilote funcionó en los años 70 para ejecuciones extrajudiciales hechas por el ejército y el Estado. O sea, la lista del sopilote es una rememoración de los años 70, un poco para ver cómo estamos volviendo realmente a esa metodología, ¿no? Entonces él dijo, yo tengo mi propia lista del sopilote y ahí van a estar todos los enemigos del sistema y se van a asustar de los nombres que van a encontrar. Entonces, bueno, es parte de, veremos ahora cómo se resuelve. Por lo pronto, menos mal estoy acá. Sí, que eso ya es una tranquilidad para mientras ver cómo se resuelve. Juan Alberto ya es víctima también de lo mismo, así que me dará consejos cuando venga. Pero bueno, en este caso también, o sea, un poco la preocupación y creo que es parte de lo que acá se ha hablado, es todo ese tema de la recuperación de la institucionalidad, ¿verdad? Pero sobre todo, que era algo que no aparecía creo yo, en el cuestionario, porque hay temas, bueno, el cuestionario al final, pues no puede ser tan amplio, ¿verdad? Pero sí, como todo el tema de la reconstrucción del aparato jurídico y de legal, ¿verdad? Tiene que ver también con todo lo que está pasando, porque luego al final, o es por los partidos políticos y el Congreso, que lo vemos cada vez más complicado,
los presidentes definitivamente están fuera de la jugada, ¿verdad? O sea, ahí no tenemos mucha esperanza. Entonces, ¿cómo desde lo legal, lo jurídico, la misma, o sea, los aparatos regionales, que yo sí planteé que los aparatos regionales de repente podrían ser un elemento, por lo menos para poder actuar desde fuera, pero bueno. Y lo que sí también creo es que hace falta al final de todo, y lo pienso así, las élites de estos países se van a ver afectadas por este mismo juego perverso que hicieron con las cortes, ¿verdad? Porque después de terminar con los líderes o con las primeras víctimas que somos nosotros, empezarán a chantajearlos a ellos, ¿verdad? Porque al final los intereses son otros, no son los mismos los de las élites. Y que eso puede permitir también tener un espacio para empezar a buscar nuevos temas o temas que acerquen también en la reconstrucción de un espacio más democrático y más inclusivo. Creo que la democracia sí está en crisis, pero tenemos que reconstruirla desde otros elementos que tal vez no tenemos ahorita a la vista, porque tenemos siempre los tradicionales, ¿verdad? Pero sí creo que la inclusión, el empleo, el trabajo, sobre todo el empleo y la ocupación de jóvenes y mujeres puede ser un elemento que nos pueda unificar. Y creo también que el análisis de lo transfronterizo también, porque las fronteras son de lo más abandonado en nuestra región y eso es un tema que le interesa a todos. Hay temas de seguridad, hay temas de económicos. En algún momento, hablando cuando Bukele no era presidente, sino que era alcalde, él planteaba que, por ejemplo, los mercados en El Salvador podían alimentarse de la fruta que pudiera venir de Guatemala y amanecer en Guatemala en el mercado, porque El Salvador no produce esos niveles de cantidad de fruta. Y eso son temas digamos, de comunicación económica y productiva de fronteriza o transfronteriza muy cercana a la región de las fronteras. Entonces, ese tipo de cosas creo que pueden ir acercando diferentes actores, no siempre los tradicionales, pueden ir acercando comunidades que viven cerca e ir generando metodologías, modelos y una inclusión y creación de nuevas oportunidades económicas, sobre todo en esas regiones. Creo que ese para mí es uno de los temas que no se les ha puesto mucha atención. De hecho, pues hasta ahora solo un libro que produjimos con el Fondo de Cultura, con Flaxo, es el que está trabajado con el tema de fronteras, solo que hay un poco enfocado en mercados ilegales. Pero sí, las fronteras para mí pueden ser un mecanismo de acercamiento y hay experiencias previas porque está todo el trabajo de la UE con el trifinio. Hay otros entre Nicaragua y Honduras, hay otra frontera que también se ha trabajado. Entonces, que esa puede ser para mí una de las... Y no estás tampoco tocando temas de política muy relevantes, pero que pueden ir generando un buen acercamiento entre diferentes actores mientras se va construyendo un espacio más incluyente y un poco más democrático. Pero sí, el rol de los países amigos, como fue en su momento, en la época de la construcción de Contadora, es para mí también fundamental, y ahí sí el rol de esta nueva propuesta que se está trabajando con República Dominicana, Costa Rica y Panamá, creo que puede ser un buen factor, sobre todo teniendo en cuenta que en Guatemala estamos entrando en proceso de elecciones, o sea, ya el próximo año hay elecciones. Honduras pues está recién llegando, eso puede ser positivo. Y por lo menos está Guatemala, El Salvador y Honduras. Yo creo que no, El Salvador y Nicaragua no tendrán esos recambios, pero sí creo que puede ser un momento para empezar a generar nuevas ideas. Gracias. Muy bien, pues gracias, Carmen Rosa. Vamos a intentar, Elaine. A ver, ahora.
Te oímos perfectamente. Maravilla. Muchas gracias. Bueno, ahora ya la máquina no me va a boicotear. Yo estaba trayendo a la discusión la inquietud sobre los procesos políticos en la región, que son los que movilizan la política, ¿no? La política pública en general, o que movilizan los acuerdos o las acciones que queramos desarrollar, porque incluso el proceso de integración como tal, y si le queremos dar una dimensión, estamos pensando en la dimensión transformadora, en los años 50 también fue un proceso político. Mi propio país estaba en un proceso de transformación en los años 50. Europa se estaba transformando, Centroamérica se estaban transformando. Entonces, aunque sean propuestas que vienen de afuera, nuestros países mismos están en un proceso o en, digamos, unas rutas de transformación. Y yo creo que eso nosotros no lo podemos dejar de reflexionar, porque ustedes han hablado de la orfandad, de la integración. Yo creo que entonces lo que quizás podemos hablar es de cómo formar nuevas coaliciones, ya creo que lo habíamos mencionado en algún momento, estas nuevas coaliciones a partir de nuevos ejes de trabajo. Y aquí hago tal vez el vínculo con lo que planteaba Jorge Mario, escoger algunos temas que pueden ser transformadores al mismo tiempo. Por ejemplo, el tema de servicios. Ahí estuve viendo un estudio de una persona de CEPAL, una mujer que hace el estudio sobre el tema de servicios en la integración centroamericana, y está hablando, por cierto, incluso de la importancia de la economía naranja, ¿no? Dentro de todo el significado que tiene, el potencial que tiene el sector de servicios en la región. Entonces me parece que el tema de servicios se puede apalancar con el tema de trabajo, o bien un tema de trabajo sobre fronteras, nos puede llegar la posibilidad de hacer un municipio que tiene que ser frente a la debilidad de los gobiernos nacionales. Entonces, creo que es una reflexión que tendríamos que hacer, que hemos perdido desde una reflexión. La última frase no la hemos oído. A ver, es que se oye un ruido de fondo. A ver, prueba. Bueno, nos hemos perdido una frase, la última frase, pero no se oye, ¿no? Se oye ruido, pero no se te entiende. Una mal conexión en tu audífono. A lo mejor es algo de audífonos, pero no sé si tienes. Bueno, yo creo que hemos entendido casi todo. Nos dejas intrigados con la última frase, pero ya la recuperaremos. Tiene la palabra pedida ahora Alberto, y como ya son 1:30, pues empezamos a terminar con la intervención de Alberto. Gracias. Nada más quería referirme a lo del proyecto de integración transformador. Creo que el impasse que en este momento tiene la institucionalidad regional en términos de los espacios intergubernamentales o políticos es también una oportunidad, y una oportunidad para incorporar en las discusiones regionales actores que históricamente han estado excluidos, o incluso que no tienen sensibilidad regional. En este espacio, en estos grupos, pues estamos en realidad personas que no hay que convencerlos de la necesidad y la importancia de intentar actuar regionalmente, pero hay otros actores que tienen un rol quizás importante y aportes que hacer a un proceso de integración que esta coyuntura podría permitir incluirlos para, sobre todo, definir la agenda. Y creo que el proceso de integración podría ser transformador en una coyuntura como la que tenemos actualmente,
Si logramos esa inclusión, ampliar los círculos de reflexión y debate sobre Centroamérica para construir una agenda de prioridades de acción regional basada en la identificación de aquellos asuntos en los cuales los países pueden potenciar sus recursos para generar mayores y mejores resultados, o en los que ninguno tiene margen de maniobra para resolver problemas que son de carácter transnacional. Gracias. Gracias Alberto. Y no había visto que Héctor Dada nos había pedido la palabra, así que adelante, Héctor. Bueno, primero, gracias Pedro por haberme invitado. Un saludo a todos, hay distinguidos amigos aquí. Un saludo desde México, ya que uno no puede vivir en su propio país en este momento. Yo sí quisiera, perdonen, reaccionando a lo que han dicho, no al seminario, porque evidentemente no sé todo lo que han discutido antes, salvo la síntesis que hizo Pedro al principio. Yo sí creo que hay que recuperar el sentido de la palabra política. Creo que Lane lo dijo bastante claro, ¿verdad? Este es un problema político en el buen sentido y en el mal sentido de la palabra. Porque a veces reducimos lo político a la acción de los partidos, la deshonestidad de los partidos, eso es la política. Aquí estamos hablando de política en el sentido con letras mayúsculas todas. Segundo, yo sí creo que tenemos que tomar lecciones del pasado. Por ejemplo, a finales de los 50, cuando se planteó la integración, un modelo de desarrollo para Centroamérica. Y hay que decir que se hizo en algunos países contra las élites agroexportadoras. Porque además implicó cargarles impuestos para financiar la integración. Ahora estamos en un momento bastante crítico en la región. Creo que hay un agotamiento en unos países más que en otros. Por ejemplo, la situación de El Salvador es cada vez más desfavorable, aún antes de este gobierno, ¿verdad? Y mucho más en este. Y basta ver quiénes son los empresarios que se reúnen con los hermanos del presidente, que son los que verdaderamente conducen el país, para darse cuenta que no estamos frente a lo que concebimos a veces como las cabezas más importantes del país. Y además que son élites que se han transformado y que son más internacionales que centroamericanas. Por ejemplo, aquí en México yo me encuentro en sesiones de Liverpool o de otras grandes empresas mexicanas a salvadoreños, a cada rato. Y en algunos casos parece que sus intereses más importantes están en este tipo de empresas y no en el país. Digo esto porque tenemos que explicarnos mucho más, a no ser que ustedes la conozcan. Yo tengo tiempo de no estar en el mundo académico. Tenemos que explicarnos mucho más las transformaciones que tiene la región y los retos que tiene. Vivimos en un mundo que en muchas partes hay crisis, ¿verdad? A mí me impresionaban las elecciones francesas, por ejemplo, que los 4 primeros lugares son de personas cuyos partidos están formados alrededor de ellas. O sea, no son representantes de partidos, sino son partidos formados alrededor de esas personas. Pensar eso en Francia hace 20 años era, me hubieran dicho loco, ¿verdad? Y yo no lo hubiera pensado tampoco. Pero sí, lo que quiero decir es que estamos metidos tratando de hacer integración en un momento de una crisis bastante seria y que debemos encontrarlo. No me acuerdo quién dijo, creo que William, hablando de los pequeños y medianos empresarios, creo que si vamos a hacer integración, una propuesta de integración, hay que hablar con ellos, que creo que son las principales víctimas de lo que está sucediendo en la región, y que
démonos cuenta que vamos a entrar en un debate político cualquier cosa que propongamos, ¿no? Por ejemplo, lo primero que van a decir es que un país no puede estar apostando al Bitcoin, ¿verdad? Para desarrollarse. Se van a meter en un problema político de unas dimensiones catastróficas. Ya perdió 30 millones de dólares El Salvador con las apuestas de casino del presidente, ¿verdad? Bueno, y de nuevo, Pedro, muchísimas gracias y perdonen mi intervención final. No, al revés. Muchísimas gracias. Estamos encantados de tenerte por aquí. Fíjense si la crisis es grave, que esta reunión, que es una reunión normal, porque hace años que los que estamos aquí nos reunimos para hablar de estos temas, muchos años, y un 30% de los que asisten no pueden vivir tranquilos o directamente no pueden vivir en su país, ¿no? Es un indicador tremendo de la gravedad de la crisis, ¿no? Y no somos una selección de gente peligrosa, porque hace por lo menos 20 años que hablamos de estas cosas juntos, ¿no? Es tremendo. Bueno, pues si nadie más tiene intervención, yo creo que hay algunos elementos interesantes. Vamos a trabajar en la sistematización de todo esto, pero hay algunas ideas claras, a ver qué les parece. Una es esta idea de la soledad de Centroamérica, de está sola porque no tiene estrategia, ni siquiera hay estrategias impuestas desde fuera a la región, y es obvio que hace falta alguna estrategia, ¿no? que organice la vida y la respuesta a la crisis y la transformación. Hay otra idea principal, es que en este momento tenemos que romper narrativas, desafiar el status quo o el business as usual, no en clave revolucionaria, sino no seguir haciendo cosas que hemos visto que no funcionan. Ustedes lo han dicho desde distintos ángulos. Conecta con esto último que decían Héctor y Elaine, que lo que hay que hacer ahora debe tener una cierta intención política. Yo creo o sea, y entonces tenemos que desafiar un poco los relatos sobre el Estado, sobre el desarrollo, sobre el tipo de democracia electoral con el que parecía suficiente estos años, sobre la propia integración. Hay que ser un poco rupturistas en estos discursos. La tercera idea que yo creo que parece común es que lo regional es un ámbito favorable para vencer ciertos bloqueos, para generar ciertas propuestas y ciertos acuerdos. Ahí ya hemos visto distintas fórmulas para hacerlo, porque hay quien pone el foco en actores. La idea de fomentar la voz de determinados actores nuevos que puedan ser transformadores me parece muy, muy interesante, y se ha expresado hoy más que en seminarios anteriores. Y luego hemos hablado de los temas, y muchos de ustedes conectaban temas específicos que faciliten los consensos con nuevos actores o actores específicos. Ese es otro tema. Y la otra idea que yo creo que parece clara, sobre los temas hemos mencionado algunos, pero esto exige un debate más largo. Otra idea es que, bueno, la idea de la agenda transformadora, que tiene que ser transformadora y romper con el business as usual, pero también pragmática. Eso es viable, ¿eh? No es fácil, pero es viable, ¿no? Pero es estratégico para romper esa soledad y ausencia de estrategias. Y lo último es que hay muchas recomendaciones de salir de este ámbito académico, ¿no? Aunque lo podamos mantener porque responde a nuestra naturaleza como gente que piensa, pero varios de ustedes han dicho que conviene compartir estos debates hacia afuera. Pero bueno, estas son, no sé si alguien quiere reaccionar o sumar algo. Por supuesto lo pueden hacer. Yo estoy más que contento de recibir correos. He recibido alguno de algunos de ustedes. Si me lo quieren mandar a mí, o que yo lo comparta con el grupo pequeño o el grupo grande, estaré encantado de hacerlo. Ya les decía que vamos a hacer un documento parecido al del ciclo del año pasado, y lo iremos compartiendo. Además, les recuerdo, se lo vamos a mandar por correo, les recuerdo
que el jueves tenemos una videoconferencia en la que Juan Alberto nos presentará su libro sobre la economía atrapada y luego les voy a mandar unos seminarios que serán también híbrido, que se organizan sobre Centroamérica en Madrid y en Córdoba, donde estamos nosotros, el 23 y el 25 de mayo. Todo eso se lo pongo por correo con más precisión. No sé si alguien quiere añadir algo. Si no... Sí, a mí Carla. tal vez en algún momento, no sé ahora, pero más adelante que les pueda también presentar la tesis que está. La tesis, por supuesto. La tesis, porque justamente es sobre el Estado paralelo y el Estado capturado y un análisis crítico del rol de la CICIG, pero me interesaría porque creo que tiene mucho que ver con lo que acá estamos hablando. Muy bien, esperamos a que la defiendas con éxito. Ok, ¿no? de acuerdo. Muy bien. Tenemos también pendiente el libro de William, ¿verdad? Cuando salga. Y bueno, estamos... digamos que hoy acaba este ciclo de seminarios, ya procuraremos generar otras actividades en el sentido que hemos hablado o un nuevo ciclo, pero estamos a su disposición para seguir hablando de Centroamérica.